Bienvenidos a un episodio de Latina Resilience, el podcast donde celebramos las historias de mujeres increíbles que están construyendo su vida aquí en Irlanda. Hoy tengo una invitada especial, Patricia García, mexicana, que también llegó a Irlanda con muchos sueños y preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en este país. Después de años de experiencia en el sistema irlandés, hoy dirige su propia firma, asesorando a migrantes, sobre todo a latinoamericanos, en temas legales que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Bienvenida, Patricia, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí y dar un poco más de información aquí a nuestra comunidad. Ay, muchísimas gracias, Janet. No, la verdad te agradezco muchísimo la invitación. Estoy súper feliz de participar con ustedes en este foro. Anteriormente ya había tenido la oportunidad y te voy a hacer una cosa, lo disfruté muchísimo. Creo que se notó bastante en mi participación en ese episodio. Y pues bueno, antes que nada me gustaría aclararte propiamente que Solvantis Global Partner no es una firma legal, ¿vale? Somos una firma de consultoría especializada en migración y movilidad internacional y talento global, ¿vale? Nuestro trabajo, si bien es cierto, es ayudar tanto a personas y a empresas a entender y navegar los procesos migratorios, las opciones de visado, las estrategias para establecerse o trabajar en Irlanda cuando tienen esta necesidad. Cuando verdaderamente se requiere una asesoría jurídica más especializada, tenemos justo también personas con las que colaboramos, que verdaderamente son abogados regulados, porque si bien es cierto, yo soy una abogada cualificada en México, tengo la equivalencia propiamente por el Ministerio de Universidades de España y tengo la certificación aquí de la Law Society en materia de inmigración. Lo cierto es que creemos que lo más importante es que las personas verdaderamente y también las empresas, o sea que son también uno de nuestros principales colaboradores, reciban el apoyo correcto en cada etapa del proceso, ¿vale? Entonces sí es muy importante hacer esa aclaración. No soy solicitor, tampoco soy barrister, pero tengo justo el background necesario para apoyarlos justo en todos sus procesos inmigratorios. Ahora que hemos hablado un poquito de dónde estamos, cómo estamos empezando esto, quisiera conocer un poquito más de ti, Patricia. Cuéntanos un poco acerca de ti, cómo llegas, hace cuánto y cómo ha sido todo transcurrir de tiempo para ti en esta experiencia migrante. Ay, parece como si fuera ayer, te voy a ser sincera, parece como si fuera ayer. Veo a la Patricia que llegó el día de ayer, una migrante también, en efecto, una mexicana, que venía con muchos sueños, y también lo cierto es que a lo mejor con un propósito muy pequeño, por así decirlo. ¿Por qué? Porque únicamente yo venía con la visión, lo digo pequeño, pero en realidad es grande, o sea, lo digo pequeño porque únicamente mi visión era venir, estudiar inglés 8 meses y regresarme a mi país, ¿no? Y actualmente pues ya llevo 7 años, pero en resumen, yo llegué como una estudiante de inglés común y corriente, tampoco tan informada, o sea, pese a que actualmente ya me preocupo justo por proporcionarles la mejor información a todos los que vienen, los que ya están aquí y los que van a tener en un futuro. Lo cierto es que yo venía con información demasiado básica, ¿vale? Entonces llegué aquí como estudiante, empecé como todo estudiante justo, cuidando niños, cuidando perros, limpiando casa. Lo digo con mucho orgullo porque son trabajos 100% pues legales, no hice absolutamente nada en contra de la ley. Al contrario, yo creo que más que nada sobrevivir como todo estudiante, cuando a mí me hablan y demás, lo cierto es que me identifico, ¿sabes? Porque era la Patricia de ayer que recién había llegado aquí, que no sabía cómo establecerse, no sabía incluso lo que iba a pasar. Entonces yo vine, estudié todos mis cursos de inglés correctamente, incluso estudié más de los cursos de inglés porque me tocó aquí la pandemia, ¿sabes? Me tocó la pandemia, que en su momento era un choque para todos. De hecho, así fue, en ese momento fue un challenge para mí, el COVID, no sabía qué iba a pasar. Afortunadamente el gobierno justo nos cuidó, nos procuró, nos proporcionó opciones para quedarnos aquí y lo hice a través de renovar mis 800 cursos de inglés, terminarlos correctamente y bueno, posteriormente tener la oportunidad de cambiar mi estatus migratorio a ser una trabajadora.
Pasemos un poco ya al tema del contexto real de la migración en Irlanda. O sea, te voy a hacer un dato, voy a leer un poco. Antes de empezar este tema específicamente, quiero leer esto. Hasta abril del 2025 en Irlanda había recibido aproximadamente más de 125,000 personas como migrantes, ¿no? Incluso aún esto se supone que, bueno, se consideraba que había caído un 16% respecto del año anterior. Eso significa que a pesar de que escuchamos tanto hablar de migración, Irlanda sigue siendo un destino importante para personas de todo el mundo. Y definitivamente hace sentido con el tema de las industrias, el mercado, cómo se está movilizando o cómo se está moviendo este país. La migración es constante, pero no todos venimos en las mismas circunstancias y no con las mismas oportunidades. Y ahora queremos como poco aclarar. Yo sé que mucho de nuestra audiencia seguramente ya conocen las visas básicas, como hemos dicho, con las que primero ingresamos, pero vamos a ir un poco desarrollando uno por uno. Bueno, muy bien. Antes que nada, sí quiero hacer como una puntualización en la cifra justo que tú anteriormente indicas, porque si bien es cierto, aproximadamente 125,000 personas, o sea, inmigraron aquí a Irlanda, lo cierto es que esta pues representa una disminución del 16% comparado al año pasado, ¿vale? Entonces, cuando hablamos propiamente de inmigración, es importante aclarar que no estamos hablando únicamente de personas o de un solo grupo en particular, ¿cierto? Como tú bien lo indicas, ese número contempla estudiantes internacionales, trabajadores cualificados, personas que regresan a Irlanda, familias que se reúnen, o sea, que realizan este proceso, y también personas que buscan una protección internacional. Entonces, para mirar, o sea, únicamente la cifra, lo importante de esta cifra es entender qué tipo de inmigración está llegando al país y cómo es que contribuye a la economía y a la sociedad pues en particular de Irlanda, ¿no? Que es donde nos encontramos actualmente. Entonces, como bien indicas, bueno, existen diversos tipos de visado y empezamos pues con el más común, ¿no? Con el que la mayoría viene, que es estampa 2. ¿Cuál es la estampa 2? La estampa 2 es justo una estampa que te otorgan en caso de que tú vengas con un programa de estudios, ¿vale? Es muy importante aclarar que tú vienes con la calidad de estudiante. Tú vienes justo a estudiar un curso de inglés, a estudiar un degree, un máster, lo que sea, pero tú vienes a estudiar propiamente. Entonces, muchas personas a veces tergiversan esta visa y piensan más bien que vienen a trabajar. Que si bien es cierto, Irlanda es un país que al otorgarte esta visa, te otorga un visado para trabajar 20 horas a la semana, lo cierto es que tu visa depende del estudio. Entonces tú sí o sí tienes que asistir a la escuela. Pero ojo, también estas regulaciones han cambiado constantemente de unos años para atrás. Antes tú decías, bueno, vale, yo voy a la escuela y únicamente con que la escuela te otorgara la carta de finalización de tu curso, en el cual dijera que tú tenías cierto porcentaje de asistencia, con eso tú tenías la posibilidad de renovar tu visa, ¿vale? Te enrolabas al siguiente curso, pagabas tu escuela nuevamente y bueno, nuevamente renovabas esto hasta 3 veces consecutivamente en el caso de estudiantes de inglés, ¿vale? ¿Qué pasa actualmente? Ahora ya no basta únicamente con el hecho de, ya tengo que estar de que asistí y pues me la pasé bien chula, ¿no? No, actualmente ya verdaderamente te están pidiendo que compruebes que aprendes inglés, ¿sabes? No, que verdaderamente sí, o sea, en cada renovación justo de estudiante ya les están pidiendo que suban un certificado. Me hablan muchos estudiantes y me dicen, Patricia, es que me negaron, o sea, el visado que esto y es que para la renovación. Para la renovación de estudiante. Entonces, es muy importante, o sea, que verdaderamente incrementen, o sea, que verdaderamente vengan con esa que cumplan el objetivo. Que cumplan el objetivo de, vale, vine a aprender inglés. Bueno, pues entro con un B1, ¿vale? Entonces mínimo voy a terminar con un B1 más, o mínimo voy a terminar con un B2, o mínimo voy a subir a C1, porque verdaderamente esto está pasando, les estén incluso pidiendo fechas del examen, fechas del TAE, que esto, tengo constantemente, muchas de las llamadas que tengo constantemente es en ese sentido, es que la escuela está registrada, la escuela esto, y pues no, de verdad me está negando la visa, y ver la negación, y es en ese sentido de que, incluso me pasó,
hace unas cuantas semanas, me hablaba un estudiante pues bastante preocupada, así de, Patricia, aparte hice el examen y yo entré con un nivel B1 y pues resulta que terminó el curso con un A. Entonces, ¿sabe? O sea, en cierta manera las regulaciones en cuestión de materia de estudiantes se están siendo más específicas y con mucha razón tienen una historia también, ¿vale? Porque luego pues veníamos, verdaderamente veníamos con otro objetivo más que el estudio, el programa de estudio, y eso pues evidentemente todo abuso llega a causar una restricción, ¿sabes? Si bien es cierto la materia migratoria es flexible, ¿no es cierto? Es que Irlanda también en su momento, cuando ya ve un abuso de esa flexibilidad, empieza a poner un poquito de fuerza con toda la razón, y en todos los países de la misma manera funciona. Pero sí, justo de rechazos en el sentido de que porque no suben justo el examen, por lo menos, el primer examen que se está ahí generalmente, o cuando ya verdaderamente aplican un Cambridge o alguna IELTS, etcétera, etcétera, que verdaderamente no lo suben, entonces ya empiezan a tener esas negaciones. Entonces sí es importante que verdaderamente estén conscientes que las personas que vienen a estudiar su visa, si bien es cierto, les otorga 20 horas para trabajar a la semana, lo cierto es que sí o sí tienen que aprender inglés. Entonces, que tengan más o menos esta... Esa es una buena actualización en ese tipo de visa de estudiante. Como esta limitación de hacer la renovación solamente 2 veces, una vez que concluye eso, deberían estar en capacidad de poder renovar a otro tipo de visa. Esta sería normalmente a una visa universitaria, que también sigue siendo la visa 2, ¿no? Sí, así es. Ajá. Así es. Actualmente existe un programa, justo el famoso Pathway. Sí, que hace un año 100% de inglés, ¿sabes? Y ese programa pues lo aperturaron en el sentido de, bueno, vale, no tienes a lo mejor el nivel adecuado para enrolarte a un degree o a un máster, bueno, todavía te dan la oportunidad de todavía otro programa en el cual verdaderamente estudies inglés 100%, que vaya enfocado hacia el área al cual te quieres enrolar, ¿no? O sea, es justamente con miras de perfeccionamiento de inglés con el área específica. El Pathway te extiende la visa 2 también con las mismas condiciones. Con las mismas condiciones, Okay. Así es. Solamente un año y posteriormente a eso, bueno, ya tú estarías decidiendo si te enrolas a un degree o a un máster. No es extendible esta misma, no es como cuando obtienes un visado justo de degree o máster, que te dan el visado no de estampa 2 y posteriormente tienes, siempre y cuando tengas un nivel 8, que puedas extenderlo justo a una visa 1G. Una vez que se vuelven estudiantes universitarios, terminan el curso, ya sea de degree o un máster, y ahí es cuando pueden aplicar a un cambio de visa, que ya es la 1G. Así es. ¿Cuál es el alcance de la 1G? El alcance de la 1G es justo que puedan trabajar full time, ¿vale? Durante los siguientes 12 meses con miras justo a enrolarse a propiamente un trabajo. ¿Por qué? Porque ya se presume que verdaderamente tú ya vas a crear historia y verdaderamente ya te vas a estar focalizando a obtener un trabajo regular aquí en Irlanda con miras justo a la obtención a un permiso de trabajo. Aquí hablaríamos un poco más de una visa de trabajo, pero en 2 categorías, que podría ser un permit, general permit, y también está la oportunidad de irse por un critical skill. Actualmente existen justo critical skills y el general work permit. El critical skill es un permiso que va enfocado justo a profesiones que se encuentran reguladas y que son necesarias aquí para Irlanda, ¿vale? Tú te vas a encontrar un listado de aquellas profesiones que verdaderamente si tú las estás desarrollando y tú encuentras un trabajo de esa manera, eres elegible a un permiso de trabajo de esa naturaleza, que en este caso sería critical skills. Entonces, este permiso verdaderamente te otorga la facilidad, aparte de obtener un permiso de trabajo 100% regulado bajo la profesión que tú estás ejerciendo. Lo cierto es que a tener una mejor, establecerte de alguna manera mejor aquí en Irlanda, porque después de 2 años de contar con el visado estampa 1
sobre Critical Skills, estarías haciendo un cambio a la estampa 4, es decir, a una estampa que tiene mayor apertura para poderte establecer aquí en Irlanda, desarrollar tu profesión y también en algún momento, si gustas, o sea, enrolarte a business, ¿vale? A negocios propiamente. Entonces, este listado está completamente abierto, generalmente va enfocado a profesiones que van relacionadas a ingenierías, IT, arquitecturas, etcétera, etcétera, en la cual incluso muchos profesionistas son elegibles desde que ya cuentan con ese background desde sus países, ¿vale? O sea, si verdaderamente, por ejemplo, un ingeniero tiene su título completamente validado desde su país de origen, concluido, tiene su CARDEX, o bien su tira de materias y demás, pues es elegible a un Critical Skills, porque es una profesión que está dentro del listado y es necesaria para el país propiamente. General Work Permit, por el contrario, es bueno, adicional a esto, antes me gustaría mencionar que así como existe una lista de elegibles, lo cierto es que también existe una lista de profesiones inelegibles, en la cual se pueden encontrar recepcionistas o trabajos que verdaderamente Irlanda no necesita, ¿vale? Que aquí las empresas verdaderamente no necesitan. Entonces, para aplicar a un General Work Permit, mientras no te encuentres en la lista de no elegibles, tú puedes ser elegible a un permiso de trabajo. Lo cierto es que va a estar condicionado todo el tiempo a tener un sponsor correspondiente. No es como un poco más la libertad que tú tienes con el Critical Skills, que después de 2 años tienes incluso esa facilidad para enrolarte a business. No, el General Work Permit, lo cierto es que siempre vas a estar dependiendo justo de el background justo con el que fuiste contratado, de la elegibilidad para la que fuiste, valga la redundancia, elegible al General Work Permit, y que después de 2 años tú tienes que renovarlo por los siguientes 3 años, si bien estás con el mismo empleador, que pues, generalmente muchos lo hacen, pues perfecto, happy days, porque únicamente haces una renovación por los siguientes 3 años de permisos de trabajo y posteriormente ya a los 5 años pues se presume que verdaderamente ya eres elegible justo a la long-term residence, ¿vale? Aquí también es importante justo mencionar que todos estos cambios siempre están regulados al 100% y que tienes tú que ver las constantes actualizaciones que se muestran en ello. ¿Por qué? Porque tienes que no solamente tener la elegibilidad para ya sea un Critical Skills o un General Work Permit, también lo cierto es que la empresa tiene que contratarte bajo un salario mínimo requerido, que a partir del 1 de marzo de 2016 incrementó el famoso threshold. Entonces, muchos, o sea, de la semana pasada estábamos como locos con estos tipos de aplicaciones, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues muchos no querían, o sea, verdaderamente aplicar al threshold, simplemente ya habían negociado con la empresa respectiva sobre el salario anterior de 34,000 euros anuales o 38,000 en caso de Critical Skills. Entonces, lo cierto es que puede ser elegible siempre y cuando tú cumplas las condiciones necesarias para ello. Es decir, que para un General Permit, ahorita quien esté buscando trabajo bajo un estampado, esté buscando un sponsor, el mínimo que para firmar el contrato debería ser un salario mínimo de 34. No, actualmente, a partir del 1 de marzo, es de 36,605. Así es, trabajando con un contrato de trabajo 39 horas a la semana. Para que tú en migración puedas aplicar a un General Permit. General Work Permit, así es. Si bien es cierto, actualmente ya se encuentran todo en línea. Tú ya puedes ver la explicación clara y eso. Lo cierto es que no es lo mismo en la práctica y en su aplicación, ¿sabes? O sea, me llegan muchas personas de, bueno, Patricia, yo tengo este background y demás, pero lo cierto es que, pues, vi los sitios, menciona claramente que puedo ser elegible, pero no sé cómo aplicar. ¿Cuáles son los siguientes pasos para ello? Entonces, ahí es donde yo los puedo apoyar, ¿sabes? Y lo mismo las empresas que actualmente tengo, con las que trabajo y demás, pues me hablan y me dicen, oye, Patricia, es que mira, tenemos a esta persona, actualmente trabaja, generalmente se encuentran con visa 1G, y bueno, ha trabajado con nosotros, puede ser elegible, hemos abierto esta vacante, ¿cómo podremos trabajar? Puede ser elegible, y lo cierto es también que a partir también del 1 de marzo ingresaron estas regulaciones en las cuales pueden ser elegibles también personas que vengan
que siempre y cuando cumplan su nivel 8 para poder ser elegible a un General Work Permit. Y entonces podemos ajustar un poquito esas regulaciones en cuanto a los nuevos requerimientos que se han implementado desde este mes. Entonces, es un campo muy grande. Solo hablando de General Permit ahorita, porque me imagino que el proceso de contratación que esté híbrido en este cambio que mencionas puede incluso caer algunos quizá esa negociación, o se tendría que mantener las condiciones con las que estaban inicialmente. No es como que me digo, fíjate, pregunta es demasiado común. Muchos me dicen, oye Patricia, pero es que yo no gano eso actualmente. Sí. Y entonces ahí no, hay que aclararles, no es que lo estés ganando ahorita mismo. Tú no vas a aplicar un permiso y demostrar que tú ya te encuentras ganando ese salario, ¿no? Esa es la negociación, que básicamente tú tienes que comprobar que verdaderamente estás ganando ese salario hasta que tu permiso sea aprobado. Por eso es que vas a firmar un nuevo contrato donde claramente se especifican las nuevas condiciones, los nuevos términos, la nueva posición en dado caso a la cual vas a ser elegible. Y entonces, a partir de la aprobación justo del permiso de trabajo, porque es todo un proceso, ¿sabes? Tienes que comprobar justo con DETE que eres elegible para este mismo. DETE tiene que aprobar el permiso, tiene que aprobar todas las condiciones tanto del empleador como del empleado. Y una vez que ya verdaderamente eres elegible y que comprueba y te otorga el permiso, entonces ya verdaderamente te va a otorgar un papelito. Y eso también es de aclararse, ¿sabes? Es un permiso de trabajo. Una cosa es el permiso de trabajo que te otorga el Departamento de Enterprise y otra cosa es la visa a la cual vas a aplicar. ¿Vale? Ahí sí ya estamos hablando no es como cuando tenías tu visa de estudiante, que tu visa depende de tus estudios. No, ahora no, ya vas a cambiar tu estatus a que tu visa propiamente dependa del permiso de trabajo, porque te otorgan es un PDF justo que te llega a tu correo electrónico donde te dice General Work Permit o Critical Skill, y ya tal cualmente te van a decir felicidades, tú eres elegible a un General Work Permit, bla, 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 y tu permiso corre por la tal fecha durante los siguientes 2 años. Primero son 2 años. Y luego 3 la renovación. Y luego 3 años, específicamente en General Work Permit. Entonces ya cuando recibes tu PDF ya eres la persona más feliz del mundo porque fui aprobada, fui elegible, la empresa tuvo todo, pero ahí también está el dilema. Porque si bien es cierto, el departamento te está otorgando un permiso de trabajo, lo cierto es que ahora tienes que hacer el siguiente paso de registrar tu permiso, ¿vale? ¿Y ante quién lo registras? Ante Immigration Service Delivery, o sea, justo para decirle, hey, ya el departamento me otorgó mi permiso de trabajo, ahora necesito una visa, y esta visa te la otorgan por 1 año. ¿Vale? Y tiene que ser renovada al siguiente año. ¿Por qué? Porque verdaderamente tienes que comprobar que estás cumpliendo las condiciones del permiso de trabajo, es decir, que estás trabajando única y exclusivamente para la persona que te otorgó, para la compañía o persona, también puede ser, en este caso hablando de Startup Employers, que te otorgó el permiso de trabajo, ¿vale? Me han pasado casos que me hablan y me dicen, ay, es que sí, yo tengo mi permiso de trabajo, me lo dieron y estoy con 3 compañías. Y entonces yo les digo, ¿en qué momento quién te asesoró que tú podías trabajar ya con 3 compañías? No, o sea, no, tenemos que corregir eso. No puedes. Tu permiso de trabajo está condicionado única y exclusivamente para trabajar con la empresa que te otorgó el permiso de trabajo, el famoso sponsor. ¿Vale? Porque en caso de que tú digas, estoy cansado, ya no quiero cambiar de empleador, bueno, existen ciertos pasos que puedes realizar actualmente ya después de los 9 meses, puedes buscar un nuevo empleador y si es el mismo field, la misma área en la cual estás cambiando, muy bien, perfecto, cambias, pero le informas justo a las autoridades correspondientes, ya estás cambiando, ¿sabes? ¿Es el mínimo de 9 meses? Así es, 9 meses. Después de 9 meses, ya puedes realizar el cambio. El cambio sin ningún problema. De hecho, cuando me hablan, me dicen desde el 8º, 6º mes, así, ya estoy cansada, es que no, ya no, o sea, porque pasa. Una cosa es lo bonito que se escucha, todo el trámite que es fabuloso, de verdad, yo el trámite lo adoro, yo digo, wow, qué bonito es, o sea, está perfecto, tiempos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la realidad es otra cosa.
¿sabes? Es otra cosa, y hay justo empleados que están cansados, que a veces no les respetan las condiciones específicas. Son muchas Hay cosas. muchas razones, porque también hay empleadores que también aprovechan un poco de como siempre, ¿no? Sabiendo que son sponsors, pueden ejercer control ante el empleado. Solamente ahorita hemos hablado del General Permit, que creo que hemos cubierto una buena parte. Ya casos más específicos, yo creo que puede ser, definitivamente pueden contactarse ya directamente contigo. Claro. Hablamos específicamente en la parte de finanzas, que es una de las más comunes, pero que necesitas una certificación. Entonces, mientras no seas certificado, todavía no puedes obtener la Critical Skills. Claro. Y que mientras tanto es que te vas a una General Permit, ¿o Sí, cómo funciona? puede ser elegible en su caso, ok, todavía no tienes las certificaciones y demás, pero si bien es cierto, la empresa cumple con las condiciones y tu background verdaderamente es, o sea, soportable para la posición a la cual está siendo elegible, y la empresa cumple con todos los requerimientos, etcétera, etcétera, el labor market test, etcétera, etcétera, entonces propiamente puede ser elegible a un General Work Permit, ¿vale? A decisión y a los criterios de la autoridad que determine, bueno, puede ser elegible siempre y cuando cumplas esas condiciones necesarias. Si ya te super certificaste, ya te estudiaste todo, ya tienes todos los permisos necesarios para aplicar al Critical, bueno, pues perfecto, se aplica al Critical. Claramente en el listado justo de las profesiones elegibles en Critical Skill, de hecho se especifican justo ahí, ¿no? Cuáles son las posiciones elegibles, y en su caso, si tienen que tener alguna acreditación adicional, claramente está establecido, como es en el caso de los charter, de los hospitales y demás. ¿Qué pasa si esta persona tiene una pareja? Porque también puede beneficiar a la pareja. Es decir, cuando eres estudiante, no. Así cuando es. tienes la 1G, no. Si ya tienes la 1 de General Permit, puedes beneficiar a tu pareja. Sí, así es. En este caso, pero también hay ciertos requerimientos dependiendo del tipo de permiso con el que tienes, ¿vale? Si tu pareja y están casados, o sea, tú tienes un Critical Skills o tienes un Critical Skills, si bien o se cumplen las condiciones justo financieras y demás, puedes cubrir a tu pareja de manera inmediata, ¿vale? Anteriormente a la pareja se le otorgaba una visa que era la tipo estampa 3, que justo era dependiente de un familiar, pero lo cierto es que esta estampa 3 no les permitía trabajar, ¿vale? No les permitía, y lo cierto es que nada más era para que estuvieran aquí bajo dependencia económica al 100% pues de la persona que les estaba proveyendo ese visado. Actualmente ya no, actualmente les da a su pareja en su momento la estampa 1G, y con esa 1G pueden trabajar. De hecho, hasta a veces yo digo, ¿qué beneficios tiene? Eso sí, ahora sí, uno de los dos de la pareja obtiene el General Permit Critical. Si estamos hablando de Critical, lo puede obtener de manera inmediata y si están casados. Sin embargo, si tienes un permiso de trabajo sobre General Work Permit, no puedes beneficiar a tu pareja de manera inmediata, no. Tienes que esperarte 12 meses de tu contar con el permiso de trabajo correspondiente para después de los 12 meses verdaderamente traer a un dependiente y siempre y cuando cumplan las condiciones del permiso de trabajo con el que cuentas, de que las entradas, y sobre todo si vas a traer, o sea, considera también actualmente en la migración, si vas a traer no solamente a tu pareja, si vas a traer al niño, tienes que tener entonces tú más entradas económica para demostrar que verdaderamente vas a poderlo soportar financieramente, y un requisito adicional que ya se está haciendo en caso de cuando tienes niños o cuando tienes ya una familia mayor, que verdaderamente tienes que demostrar que tienes una casa habitación justo para esa persona después de los 12 meses, ¿vale? Pero el General Work Permit son condiciones completamente diferentes. Para un poco aclarar, el General Permit es el 1, Stamp 1. Al igual que el Critical, también ambos obtienen la estampa 1 los 2 primeros años. Sin embargo, en el Critical Skills, después de 2 años de contar con la estampa 1, cambias tu visado a estampa 4, a diferencia de General Work Permit. General Work Permit, durante los 5 años consecutivamente, tú vas a tener la estampa 1. Pues es que esto de las visas, por eso es como
Siempre se van como parecidas, son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Así es. Muchos me hablan exactamente, o de las mismas empresas con las que ya verdaderamente tenemos ya una historia. La misma empresa me dice, oye, mira, esta persona justo en su momento se le contrató bajo General Work Permit, ya actualmente tiene las certificaciones, o ya le estamos incrementando el salario, ya le estamos llegando al salario correspondiente, porque también muchas veces pasa es que te están otorgando justo una posición verdaderamente elegible, que puede ser elegible para un Critical Skills de acuerdo a tu background, pero lo cierto es pues que la posición no es con el salario adecuado, o sea, para poder verdaderamente ser elegible a un Critical Skills. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno, se aplica sobre el General Work Permit cuando ya verdaderamente a lo mejor la empresa ya te sube de nivel, de categoría, de salario, etcétera, etcétera. Entonces sí puedes realizar el cambio, sí lo puedes realizar pero lo mismo, siempre y cuando tú tengas un visado vigente. ¿Vale? Hay muchos que vienen y justo me dicen, oye Patricia, mira, yo tengo justo General Work Permit, pero tengo, por ejemplo, a lo mejor General Work Permit sobre cierta posición, pero mi background es sobre de esta posición que es elegible en Critical Skills. ¿Puedo aplicar? Y entonces yo les digo, tendríamos que ver, tendríamos que verificar la empresa, tendríamos que verificar verdaderamente si la empresa cumple con las condiciones, si la posición, ¿por qué? Porque también puede ser observable para ti, puede ser como cómo estabas trabajando de esta manera y luego sobre la misma empresa que a lo mejor no tiene como un área administrativa al 100% establecida sobre esas posiciones que tú quieras cambiar, se puedes presumir verdaderamente que ahí a lo mejor lo que estás haciendo internamente son negociaciones. Sí. Y lo cierto es que al lugar de beneficiarte, puede llegar a afectar. Ok. Hay que tener mucho cuidado también cómo aplicar básicamente explicar las razones de tu aplicación y cambio de... O por ejemplo, cuando sé de personas justo que vienen apenas asesorándose, ¿no? De, oye Patricia, ¿cómo puedo hacer ese cambio? Etcétera, etcétera. Y cuando les explico paso a paso, y de verdad me han pasado, sobre todo ahora que ya estamos justo con la empresa y demás, personas que me hablan hace muchísimo, cuando yo apenas empecé justo en este mercado, ¿no? Que me hablaban y me decían, oye, ¿cómo puedo? Y los asesoraba y después me vuelven, un año después me vuelven a escribir de, oye Patricia, ¿qué crees que ya no logré? Entonces para mí no sabes qué gusto es saber verdaderamente que lo logran, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se asesoraron, verdaderamente están siguiendo los pasos como debe de ser y lo obtienen. Entonces, y cuando las cosas se hacen bien, desde un principio, verdaderamente todo sale bonito. Qué bueno, sí. Y para las personas que les está costando también, obviamente entendemos todo este proceso y justamente queremos darles información para que no boten la toalla todavía. Hay oportunidades, a veces solamente también es asesorarse con la mejor información posible para poder tomar las mejores decisiones en su momento oportuno también, ¿no? Así es. Pasemos ahora, porque esta parte me gusta mucho el tema de las visas de trabajo. Hablemos ahora con estas personas que vienen contratadas desde el extranjero, con base en Irlanda, pero a veces estas personas no vienen solas, también pueden venir con familia, ¿no? Entonces, ¿cómo es el manejo de visas en ese sentido? Mira, básicamente empezaríamos desde cero, lo mismo, verificar verdaderamente qué tipo de permiso le están otorgando, qué tipo de requerimientos está teniendo la empresa justo para ver el permiso verificable o aplicable a cierto caso, ¿vale? Si es un Critical Skills, regresamos a lo mismo que te indiqué desde un principio, ¿vale? Aquí únicamente hay que ver un paso adicional. ¿Por qué? Porque ciertos países necesitan previo a venir aquí a Irlanda una visa entry, ¿vale? Hay otros países que simplemente, bueno, o sea, como México y demás, que podemos venir, y desde que entramos, bueno, ya únicamente nos sellan el pasaporte correspondiente. Ya si ya el permiso está aprobado, perfecto, Happy Days, ya básicamente ya entras con el permiso aprobado y en su momento ya nada más estás aplicando a las visas correspondientes estando aquí en el país. Sin embargo, si vienes de un país que verdaderamente necesita una visa entry, entonces te tienes que esperar todo el proceso en tu país para que primero, justo para la aprobación del permiso de trabajo correspondiente o aplicable, Critical o General, dependiendo, y posteriormente, entonces ya una vez que es otorgado el permiso de trabajo, entonces tú ya puedes viajar, bueno, tendrías que tramitar el permiso correspondiente de visa entry, ya con el permiso aprobado y posteriormente, ya una vez que te aprueban la visa, venir aquí al país, entrar y a su vez
aplicar para el visado correspondiente, ¿vale? Siempre son pasos, no te los puedes saltar, no puedes, no es así como que... Muchos sí me dicen así de, oye Patricia, pues apenas está en proceso mi permiso, ¿puedo ya viajar? Para los que no necesitan visa, les digo, bueno, pudieses, pero es bajo tu propio riesgo. ¿Por qué? Porque vas a tener un oficial de migración, ¿vale? En el aeropuerto. Creo que todos sabemos que verdaderamente no son 100% amigables todos y a veces pueden depender del método en el que están, ¿vale? Entonces, pese a que tú vengas a veces con todos los papeles, te puede tocar uno que, pues, o sea, a lo mejor nada lo revisa, te deja pasar, no pasa absolutamente nada, pero ellos tienen la facultad y potestad de negarte justo la entrada, ¿sabes? Si verdaderamente están verificando y revisando que no corresponde que esto, que aquello, y te niegan en la entrada, esa decisión de ellos tienen toda la facultad jurídica para realizarlo. Por eso son oficiales de inmigración que están verificando tus documentos correspondientes, ¿vale? Ya posteriormente, las mismas regulaciones que hablamos anteriormente en cuestión de la Family Reunification, lo mismo aplica. Critical Skill de manera inmediata pueden venir, o sea, familiares con ellos siempre y cuando tengan aprobado el permiso y en su caso llenar Work Permit, no pueden de manera inmediata. Hasta después de los 12 meses ya pueden justo aplicar a la Family Reunification. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando ya que verdaderamente tienen que tener ciertas condiciones que van desde ingresos estables, desde historia del empleo, si ha recibido asistencia social, etcétera, 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 para poder verdaderamente aplicar y cumplir las regulaciones establecidas. Bueno, entonces ahora sí pasemos a la estampa de matrimonio. O si no es de matrimonio, en este caso es a la de pareja. Porque, así que son una relación akin to marriage. Ajá. O sea, verdaderamente así se cataloga. Y ahora esto también se divide en otras dos, que sería o es una pareja irlandés, europea, o no irlandés, pero europea también, ¿no? Entonces, claro. Sí. ¿Qué visa aplica a alguien que está en esa transición? Sí, mira, cuando son parejas justo de irlandeses, obtienen la estampa 4, definitivamente. O sea, justo a través de un proceso. Si están casados, bueno, únicamente se hace el cambio de estampa correspondiente. Y lo cierto es que si el esposo o esposa, o sea, no europeo, no se encuentra en el país, lo cierto es que también se tiene que hacer previamente un proceso desde que te encuentras en tu país para indicar que vas a venirte ya a reunificarte con tu pareja si no te encuentras aquí. Si tú ya tienes un permiso, un visado vigente, justo desde aquí, conoces justo a tu pareja, etcétera, etcétera, y te casas y tienes el visado, bueno, únicamente haces el cambio con inmigración de tus circunstancias para poder ser elegible a una estampa 4. Sin embargo, si no es el caso, tienes entonces que atenerte a las regulaciones necesarias para poder realizar el trámite correspondiente y aplicar el visado correspondiente, estampa 4. Sí, sin embargo, estamos hablando de una pareja, de un europeo en particular, bueno, entonces la estampa que te estaría correspondiendo sería la estampa 4 EUFAM. Ahí lo mismo, no es aquí sí o sí necesitas realizar un proceso, ¿vale? Que es el famoso EU Treaty Rights, en el cual, bueno, vas a o sea, independientemente de que estés casado, tienes que aplicar ese proceso, demostrar que no el matrimonio no fue arreglado, etcétera, etcétera, que verdaderamente son una relación, que viven actualmente juntos, que no solamente comparten matrimonio, sino finanzas, etcétera, etcétera. Y evidentemente cuando es una relación que vas a hacer por el proceso de facto, pues tienes mayores regulaciones, desde acreditar justo cuánto tiempo llevan aquí viviendo. La única diferencia entre el de facto con un irlandés a un de facto con un europeo es que verdaderamente con el de facto, sí o sí, con un irlandés tienes que comprobar mínimo 2 años de convivencia, mínimo. Y con el europeo, pues es un poquillo más flexible, pero lo cierto es que la documentación es bastante. O sea, tienes que irla generando, tienes que, en su caso, ya presentar los antecedentes que tienes para que verdaderamente estés elegible a una estampa 4 correspondiente. Errores que hoy muchos cometen, ¿sabes? A veces verdaderamente llenan los formularios correspondientes, presentan la documentación, etcétera, etcétera, y no sé por qué, yo creo que no tienen a lo mejor justo esa facilidad, posiblemente porque también es una habilidad al momento de realizar justo los documentos correspondientes, y me ha llegado muchos casos que dicen, oye Patricia, es que supuestamente yo llené todo lo necesario, y cuando veo la aplicación, sí menciona que se conocieron en un 2020, por ejemplo, y luego en el siguiente
siguiente formulario mencionan que se conocieron en un 2022. Y bueno, mencionan que empezaron a vivir juntos desde 2021. Y luego más adelante, no, que vivieron juntos desde 2025. ¿Sabes? O sea, y entonces, evidentemente, cuando las autoridades ven esas contradicciones, claro que se los van a negar inmediatamente. ¿Por qué? Porque, o sea, sí estás presentando documentos y demás, pero obviamente no son documentos que verdaderamente, pues, tengan, o sea, una historia, una coherencia, y se puede presumir, claro, que tú mismo las estás generando. Entonces, no, hay que o sea, si verdaderamente es una relación, si verdaderamente son una relación estable, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen que tener correctamente todo en orden. Siempre les digo a todo mundo, tengan mucho cuidado y por lo menos registren su domicilio, obtengan utility bills. Muchos dicen, ay, no, es que es como una obligación, una responsabilidad. No, es verdad, o sea, si bien es cierto, es una obligación y responsabilidad como residente, lo cierto es que te vas a salvar la vida. Entre mitos y errores comunes, más comunes que se puede hablar bajo tu experiencia que hayas podido escuchar o atender. Uy, estamos hablando de temas delicados. Hay muchos, desafortunadamente la gente no se informa, muchos no se informa, pero entre esos mitos más comunes, por ejemplo, son el que vienen justo como turistas. Y estando aquí como turistas les encantó Irlanda después de 90 días de estar aquí, por ejemplo, y quieren cambiar su estatus a ser estudiante, o que conocen justo el amor de su vida y entonces quieren cambiar justo su estatus, quieren casarse, quieren hacer todo. Lo cierto es que no pueden, o sea, sí o sí tienen que seguir las regulaciones necesarias. Si eres estudiante, bueno, o sea, y a lo mejor veniste justo únicamente, por ejemplo, viene justo con el visado de turista, aquellos países que pueden entrar y desde aquí quieren cambiarlo. Verdaderamente no se puede, porque tienes, para venir como estudiante tienes que cumplir ciertos requerimientos, o sea, que ya te están pidiendo para poder entrar al país como estudiante, desde un requerimiento financiero que tienes que tener una comprobación, hasta verdaderamente los documentos necesarios de que has sido aceptado por una escuela o por una universidad, por lo que sea, ¿vale? Pero tienes que seguir a detalle estos. Otro de los mitos más comunes es que me hablan y me dicen, oye Patricia, mi visa se vence el 18 de marzo, pero tengo mis 3 meses de turista. Eso no existe. Eso no existe. Yo no sé. Y me pasa constantemente, todo el tiempo. Yo no sé quién nos malinforma de que tienen 3 meses todavía más después del vencimiento de su visa. No. Siempre cuando salgan, quizás. Sí, salen a tu país de origen. Tienes que salir a tu país de origen. No es que puedo ir a un país cercano aquí. No. ¿Por qué? Porque verdaderamente el visado correspondiente fue cuando entraste tus 90 días y tú tienes 90 días para estar dentro de Europa en su momento. Después, cuando te estableces justo aquí, ya tienes un visado para estar en Irlanda que te permite esa libertad de movimiento en Europa, pero durante ese tiempo correspondiente en el que tú tienes el visado. Después de esa fecha, no lo tienes. O sea, de verdad, a muchos de verdad los detienen y les hacen verdaderamente especificar cuáles son las razones por las cuales tú estás regresando al país. Me han llamado personas que los han regresado, que ni siquiera les han permitido la entrada y les han regresado justo a cualquier otro país, o sea, ya sea España o donde sea, o sea, o verdaderamente les indican que tienen que regresar a sus países y te ponen un tache en tu pasaporte. y eso es una muy mala historia. Entonces, si tienes suerte, hay muchos que sí les pasa, que vale, los dejan pasar, no tienen absolutamente ningún problema. No sé si se trata de astucia, no sé si se trata de qué se trate verdaderamente, pero en realidad no existe ese periodo tú de los famosos 3 meses que tienes. O sea, a ver, muchos otros me dicen, bueno, ya yo me voy a regresar a mi país, o sea, precisamente. Pero ¿puedo hacer un Eurotrip? Sí lo puedes. Pero la recomendación es, ya compras entonces tu boleto de cuándo te vas a regresar justo a tu país correspondiente. ¿Para qué? Para que verdaderamente, ya no es tu plan, pero tú ya tienes tu boleto de que ya te vas a tu país y de que ya no va a pasar absolutamente nada. ¿Para qué? Para que no seas observable en otros países. ¿Por qué? Porque sí te van a decir, bueno, pero no tienes tú ningún visado vigente. Y si tú verdaderamente quieres reactivar ese visado de turista, entonces la obligación es regresarte a tu país de origen, estar mínimo 90 días en tu país de origen y entonces ya puedes regresar nuevamente a Europa.
¿vale? Es un mito muy común. ¿Por qué te pregunto? Y porque creo que ese mito es muy fuerte, porque ponte que las personas que quieren aplicar para una pareja de facto o se quieren casar, entonces, y su visa está a punto, la visa que tenían antes está a punto de vencer, porque ya podría ser cualquiera, pero con fecha de vencimiento. Lo peor es que ni siquiera han iniciado la solicitud del trámite a que quieren, porque creo que si lo hubiese hecho antes, todavía podría ser una alternativa de que te den un tiempo de espera. Pero ni siquiera han iniciado el trámite, lo quieren iniciar cuando su visa está terminando la vuelta de esquina. Sí. Me pasa mucho. Llegan a mí con un día, o el mismo día. Yo les digo, bueno, ¿y cómo por qué te esperaste hasta el último? Sí. Pero lo importante aquí es, ok, vale, se te va a vencer tu visitado, pero antes del vencimiento de tu visa, informa a Migración cuáles son tus acciones, ¿vale? Legalmente, Migración te puede otorgar una visa como estudiante con las condiciones que tienes como estudiante, siempre y cuando vayas a aplicar un permiso de trabajo o te vayas a enrolar a un nuevo curso, ¿vale? Muchos me hablan y me dicen, oye, Patricia, ¿qué crees que iba a aplicar al Pathway, por ejemplo, en febrero o marzo, creo? Y pues resulta que no, que me lo negaron o simplemente ya no alcancé cupo y entonces voy a aplicar el siguiente cupo hasta septiembre, pero ¿qué hago? O sea, durante todo ese tiempo ya mi visa se me venció en diciembre, por ejemplo, o se me va a vencer justo. O sea, yo siempre, la recomendación que les digo es sean previsivos, no permitan esperarse hasta el último día, más bien antes del vencimiento de su visa, entonces verdaderamente hagan una acción. ¿Por qué? Porque para estos casos, antes del vencimiento de tu visa, pues ¿qué haces? Aplicas una extensión de estudiante justo, donde le informas a Migración, mira, ¿sabes qué? Dile la verdad, no tienes por qué mentir, simplemente me iba a enrolar un Pathway, el Pathway cambió, no me aceptaron en tal fecha, se acabó el cupo, no pasé los exámenes, porque también lo puedes decir, es muy válido, o sea, no estás haciendo absolutamente nada malo, pero voy a seguir intentando. Voy a aplicar en el siguiente septiembre. Por esas razones estoy pidiendo una extensión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar aquí, aplicar al permiso correspondiente, que regresarme a mi país, estarme 8 meses o 9 meses, un mes, o sea, lo que sea correspondiente y después regresar. Entonces, no, siempre infórmales que vas a cambiar tu estatus. Vale, perfecto, te estás esperando para poder aplicar a un de facto, te estás esperando para poder aplicar a un EUTR, te estás esperando para lo que sea. Para eso actualmente ya existe un portal de migración en el cual todos tenemos la obligación de registrarnos. ¿Por qué? Porque ya únicamente puedes ir a migración por primera vez cuando sacas tu visa correspondiente. Pero ya hay un portal de migración donde verdaderamente te registras y puedes hacer una simple query o informar el cambio de tus circunstancias, claramente. Y el portal está claro y específicamente change of my circumstances. Y ahí puedes informar. Pero antes, no te esperes hasta el último día, porque entonces ahí es cuando tienes que jugarte si sales, si no sales, si entras, si no entras, si el oficial en la entrada te niega. Y al estrés y a todo esto que a un mal momento que puede ser muy traumático para... Sí, para todos. Para todos. Para todos, en realidad. De verdad que es todo el mundo hablar de las estampas, las situaciones con temas de migratorios. Creo que nos has dado como un marco muy claro de lo que conlleva transitar todas estas etapas. Antes de concluir un poco ya esta parte, tengo preguntas que hicieron algunos de los oyentes de nuestro podcast. Proceso de aplicación al permiso de trabajo, la denominada Reactivation Permit. Vale. Mira, este tema, a lo mejor si tienes oportunidad, yo encantada, me gustaría que lo pudiéramos platicar a lo mejor en otro, porque sí es un tema muy grande, ¿vale? En el cual, si bien es cierto, tienes tú un permiso de trabajo, pueden pasar muchas circunstancias, ¿sabes? Puede ser que la empresa cierre, que te corran, puede ser que tú estés teniendo alguna explotación en tu trabajo, puedes tener muchísimas causas, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy amplio este tema, en cuestión de reactivación del Work Permit. Entonces, sí me gustaría a lo mejor ser un poco más específica en su momento para poderles dar una visión muy panorámica de los pasos que tienen que hacer. De manera general, lo único que te puedo decir es que dependiendo de las circunstancias a las cuales tú estás en ese momento viviendo, entonces aplica la cancelación y reactivación del permiso de trabajo, ¿vale? Si tú ya cumpliste, por ejemplo, los 9 meses, o sea, para el permiso que te estás obligado a estar con un sponsor en particular, entonces yo lo que les recomiendo, la vía más fácil, es simplemente cambio de empleador.
Ya. Cambio de empleador, ¿por qué? Porque tú tienes, perdón, un permiso de trabajo ya o sea, con determinado título. Únicamente trata de encontrar un nuevo trabajo que te brinde las condiciones para que sea más fácil. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si tendríamos que acercarnos a migración dependiendo de lo que fue. Si fue, por ejemplo, si fue que la empresa cierra, ok, redundancia, perfecto. Tú vas a obtener una carta en la cual vas a informar a migración, perdón, al departamento y a migración, porque tienes en su caso que estar informando a los dos. Entonces, tienes que verdaderamente informarles de manera inmediata respecto de este cambio, perdón, y para que no tengas tú ninguna consecuencia en su caso y digas claramente que la cancelación de tu permiso de trabajo se hace en razón de que pues la empresa cerró, de lo que fuese, ¿vale? Por X o Y circunstancias, entonces te cancelan el permiso y posteriormente tú tienes, si ya encontraste, el departamento de inmigración te van a dar en su caso un periodo considerable de 6 meses para que tú verdaderamente puedas encontrar un nuevo trabajo, ¿vale? Si tus circunstancias son por explotación o porque lo que pase, ¿sabes? Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿sabes? Entonces, verdaderamente sería necesario verificar paso por paso qué es las circunstancias en particular que estás aplicando para que verdaderamente nos acerquemos con el departamento, inmigración a la par y decirle claramente cuáles son las circunstancias que estás pasando y por las cuales tú solicitas una extensión. Porque si bien es cierto, tú tienes una visa válida, tú puedes tener una visa válida de hoy a marzo de 2027, ¿vale? Sin ningún problema. Pero ahorita en marzo ya te dijeron que ya no. O sea, entonces tú te quedas como... ¿Y crees que es el fin del mundo? Por supuesto. A mí me pasó. Por supuesto que es el fin del mundo. Porque todo se te cae. Tú pensabas ya que cuando ya todo estaba bien bonito, iba avanzando todo, de repente ya te pasa eso. No es el fin del mundo, ¿vale? Siempre hay opciones. Únicamente tenemos que enfocarnos a la opción correcta para verdaderamente informar, decir, etcétera, etcétera. Y aunque tengas una tarjetita válida, lo cierto es que las autoridades se van a dar cuenta que en su caso ya fue la cancelación del permiso de trabajo o de tus circunstancias. Entonces siempre únicamente hay que informarles. Perfecto. Otra pregunta. Este es un caso donde la persona que estaba pasando el proceso de contratación, ella estaba pasando, había terminado un college y estaba pasando a la 1G. Termina el proceso de contratación, pero en el último momento la empresa le notifica que ya no. Sin embargo, ella terminando las entrevistas ya le habían confirmado que iba a tener el trabajo, que solamente estaba a la espera del contrato. De hecho, ella ya había renunciado al trabajo que tenía anterior, pero ya por temas de semanas se dieron como sabes que tiene un año de vigencia, pues que yo debería estar empezando quizá por tiempos, una semana antes de lo que se esperaba. Y por esa diferencia de días, le notifican que ya desestimaron el proceso. Ella puede reclamar, ella puede denunciar, o ella tiene, o cuáles serían los pasos o los derechos que ella tiene en este caso. Mira, ella puede hacer muchas cosas. Todos podemos, creo yo, sobre todo cuando son esos casos. Que todo sea fructífero, no lo puedo garantizar, ¿vale? Siempre las decisiones dependen de terceros. Sí me ha pasado, sí tengo clientes justo que han venido justo con este tipo de situaciones. Yo lo que recomiendo en estos casos es documentar todo. ¿Vale? Documentar todo. Que la oferta de trabajo verdaderamente quede documentada en un email, en un documento, aunque sea en un mensaje, pero que verdaderamente tú tengas desde cuándo, o sea, un historial, un timelapse de toda, o sea, esa historia, ¿vale? Y cuando son esos casos, yo te digo una cosa, sí los mato con la WRC. Porque es una afectación muy grave que te hacen a ti como migrante, ¿sabes? A ti como migrante en el sentido de, tú ya me ofreciste una oferta, yo de alguna manera hasta trabajé triple, o sea, lo que yo estaba trabajando para verdaderamente asegurar una oferta de trabajo. Y una semana antes de que se me venza mi visa, me vienes a decir que no, de manera inmediata como con las acciones para migración, informarle.
Informar claramente y aplicar en su caso una extensión. Informar claramente cuáles son tus circunstancias, pero que no solamente quede en el dicho, que no solamente quede en decir, oye, o sea, esto me pasa, etcétera, 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 te solicito una extensión. No, muéstrale evidencias justo que desde tal fecha, desde el año pasado, por ejemplo, tú empezaste a hacer la negociación, tengo todos los correos y claro que, o sea, lo puedes hacer porque si bien es cierto, estás aplicando para una empresa, y en su momento estás realizando todo lo laboral, como debe de ser, o sea, de manera administrativa, claro que los simples emails se pueden realizar y se pueden mostrar como evidencia. Mira, desde esta fecha ya me otorgaron justo la evidencia de que yo iba a ser elegible a un permiso de trabajo, de que me iba a estar, que incluso me estaban pidiendo más trabajo, que incluso me estaban pidiendo más cosas, etcétera, 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 ¿sabes? Pero documentar, ¿para qué? Para que informen. Migración es flexible hasta en tanto tú digas la verdad, ¿vale? O sea, porque si verdaderamente tú no tienes ni una prueba, únicamente todo ha sido de voz, etcétera, etcétera, pues para empezar, uno tiene la capacidad para decir, no, esto no es muy, o sea, no me ha dado ni siquiera un papel, no me ha dado ni siquiera un documento, un mensaje, mínimo un mensaje que diga claramente, o sea, yo tal persona, empresa, aunque sea, o sea, te estoy ofreciendo un permiso de trabajo, ¿vale? O vamos a empezar con una negociación y que sea también en inglés, verdaderamente, porque estamos en Irlanda y si no es en inglés y la persona es un hispanohablante o del idioma que tú tengas en particular, bueno, ok, de todos modos, pero tener registrado eso para acercarte tú con las autoridades correspondientes, con migración primero, para informar de tu situación en la etapa en la que estás, y ya para adicionar con, yo sí los digo, vayan a la WRC. Vayan, pues la denuncia es una autoridad que verdaderamente responde. Yo se le doy mucha fe. O sea, a lo mejor tarda como toda autoridad, verdaderamente, pero verdaderamente responde. ¿Por qué? Porque es una afectación muy grave, muy grave. O sea, te han hecho perder tiempo, te han hecho perder energía, te han hecho perder esperanza. Incluso a lo mejor ese día tú pudiste haber oído a una entrevista con otra empresa, con una posición mejor, ¿sabes? Entonces, es una afectación muy grave que tú tienes. Que el tiempo corre y lastimosamente quisiéramos seguir hablando contigo. No, gracias, yo también encantada, la verdad. Pues para cerrar, principalmente quiero darte otra vez las gracias. La información que nos das ha sido como una consulta gratuita acá, con mucha información. Les paso mi vida. Es bueno tener a alguien que haya pasado por lo mismo que muchas estamos transitando ahorita como migrantes en este país, intentando como que llegar otra vez a nuestro mercado laboral o incluso simplemente ejerciendo tal vez no sé, queriendo echar raíces y empezar a formar tu familia y conocer el tema de los cambios migratorios puede ser completamente confuso, pero qué bueno tener a alguien que sabe qué es transitar todo esto y que pues nos dé ese aseguramiento ahora, ¿no? Tenemos a Patricia, voy a dejar todos sus datos ahí en la descripción y pueden contactarla en cualquier momento. Han visto que es completamente abierta a responder todo tipo de preguntas y eso, muchísimas gracias por eso y por estar hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Janet, de verdad encantada, de verdad muchísimas gracias por esta invitación. Sobre todo me da muchísimo gusto también que este tipo de temas pues se abran justo a la comunidad, para que pues también llegue a la voz, ¿no? Verdaderamente que existimos personas cualificadas y que las podemos guiar justo en sus procesos. Hablamos de una cultura de prevención, eso es lo ideal, o sea, de prevención más que de urgencia. Entonces, yo siempre abierta a ello y pues muchísimas gracias, Janet, encantada siempre de apoyar. Gracias, bueno, nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos oyen. Otra vez, muchas gracias por seguir cada episodio y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Este es tu podcast Latina Resilience, el podcast que tiene como misión acompañar a mujeres latinas en procesos de crecimiento, adaptabilidad y resiliencia, especialmente en contextos de migración. Escúchanos por Spotify, YouTube, Radio Latina, todos los lunes 5 p.m. Acompáñanos.